La monarquía es la forma política de la nación española, en primer lugar porque lo dice la Constitución, pero no solo porque lo dice la Constitución. Lo es porque obedece a una realidad histórica desde la fundación de nuestra nación, de España, que solamente se ha visto interrumpida en 2 ocasiones y con lamentable resultado en los tiempos históricos en los que tuvimos el régimen de república en nuestro país. Por eso la Constitución, cuando habla del rey don Juan Carlos, dice expresamente que es el legítimo heredero de la dinastía histórica. Es decir, que la legitimidad de la institución monárquica no se conforma única y exclusivamente por el mandato constitucional, que sería suficiente, sino que está respaldada también por la historia de nuestra nación. Lo que ha significado desde 1975 y expresamente desde 1978 con la aprobación de la Constitución, el régimen monárquico para España ha supuesto, además de lo que siempre se dice y se reconoce, la mayor época de prosperidad y la mayor época de libertad que hemos vivido nunca los españoles, ha significado algo mucho más importante que eso, que es la reconciliación. Hay que recordar que España se rompió en 1936, que se dividió en 2 bandos y que esas 2 Españas, esas diferencias que tuvieron, las resolvieron a través de una guerra civil, que es la mayor desgracia que le puede pasar a ningún país a lo largo de su historia. La monarquía lo que vino a significar es la reconciliación de esas 2 Españas, el reencuentro, el abrazo, el compromiso de una generación que en una parte muy importante había vivido la guerra y las consecuencias de la guerra en la posguerra, de decir a la generación de nuestros hijos no les dejamos el pasado, sino que les construimos el futuro. Y eso es lo que consiguió el reinado del rey Juan Carlos, esa reconciliación, ese abrazo y ese vivir en libertad. Y no era una alternativa más. Eso no hubiese sido posible si en lugar de, una vez muerto Franco, los españoles hubiésemos optado por una república en lugar de optar por la monarquía. La república, por su propio mecanismo de funcionamiento, por su incapacidad para situar en la jefatura del Estado a una persona que no pertenece a unos y a otros, sino a todos, por su incapacidad también para identificar la historia de un país, no nos hubiese dado ni esa reconciliación, ni consiguientemente esos años de libertad y prosperidad que le debemos a la monarquía a los españoles. Cambiar la forma de Estado en España no es una reforma de la Constitución, como a veces se dice. Es iniciar un proceso constituyente. No basta con reformar 1 o 15 artículos de la Constitución. Sería necesario iniciar un auténtico proceso constituyente mediante un mecanismo muy detallado que establece la propia Constitución. Abrir un proceso constituyente en España, en estos momentos, aunque fuese bajo el pretexto de modificar la forma de la jefatura de Estado, significaría sencillamente poner en riesgo la unidad de nuestra nación. El apoyo que, por ejemplo, Cataluña dio a la Constitución española de 1978, que fue superior al de la media de toda la nación española,
como consecuencia de las políticas nacionalistas que se han practicado durante los últimos años, en estos momentos se convertiría no en un elemento de debate sobre monarquía o república, sino en un elemento de debate sobre la propia existencia de la nación española. Por eso quiero decir que el constituyente estuvo muy acertado cuando no dejó que la monarquía fuese un elemento más de nuestra Constitución, sino que lo encajó como un elemento sustancial, hasta el punto de que su modificación solamente podría hacerse mediante la apertura de un nuevo proceso constituyente como el que se abrió en España desde la Ley de Reforma Política de 1977. Por todas estas razones, y también tengo que decirlo, por la, desde mi punto de vista, escasa capacidad para conseguir un respaldo mayoritario por parte de aquellos políticos y aquellos partidos políticos que, aunque nos impresiona verlos en el gobierno de la nación, y algunos de ellos incluso ocupando una vicepresidencia, pero que eso no significa de ninguna de las formas que tengan ni puedan alcanzar, desde mi punto de vista, me resulta imposible un apoyo mayoritario por parte de la población española. Quiero contestar a la pregunta de si la monarquía está en riesgo en España con un rotundo no. Mientras los enemigos de la monarquía sean partidos populistas, sean partidos de ideología comunista y sean partidos de vocación bolivariana, la monarquía en España, de acuerdo con el pacto constitucional que se hizo en 1978 entre la izquierda y el centro derecha, entre la nación española entre sí, tiene un futuro absolutamente asegurado. Del rey Juan Carlos, yo creo que su gran aportación a la historia ha sido, sin duda, conseguir el abrazo de las dos Españas, conseguir superar esas diferencias que habían marcado que unos españoles no se identificaran con los otros, que unos tuviesen una bandera y otros diferente, y que las ideologías, en lugar de convertirse en sanos elementos de diferencia y de confrontación dialéctica, se hubiesen convertido en barreras infranqueables que hacían imposible la convivencia. Romper ese muro es lo que consiguió el rey Juan Carlos, y además garantizarlo después, cuando algunos no estaban conformes con nuestra democracia. Él ejerció sus facultades de jefe del Estado y de comandante en jefe de nuestros ejércitos para garantizar nuestra Constitución, es decir, para garantizar nuestras libertades. Esa tarea, desde luego, pasará a la historia, y creo que una generación como la mía tiene que estar profundamente agradecido a la figura del rey Juan Carlos por su aportación sencillamente formidable a la realidad que, con todos los problemas y con todos los elementos minoritarios que hoy quieren atacarla, significa la nación española con su forma monárquica. Del rey Felipe VI se destaca muchas veces su preparación, y es justo hacerlo, porque es verdaderamente extraordinaria. Pero yo creo que la cualidad más importante del rey Felipe VI es su capacidad de encontrarse con la sociedad española, de mirar de tú a toda la sociedad, a todos los españoles, y de escucharles, no solamente de hablarles, sino también de escucharles, y por lo tanto saber que su extraordinariamente importante papel institucional, no solo como jefe del Estado, sino como representante de la auténtica memoria de nuestra nación, como vínculo del pasado con el futuro, de las generaciones que ya no están, con las que todavía no han llegado. Ese papel institucional es, sin duda ninguna, lo que mejor está realizando un monarca
que en tiempos muy difíciles, en situaciones muy complejas, donde no existen las mayorías parlamentarias que tuvimos durante los primeros 40 años de nuestra democracia y que obliga, por lo tanto, a un protagonismo derivado también de los ataques que a nuestra propia democracia se han producido, esa labor el rey Felipe VI la está realizando, desde mi punto de vista, como un gran estadista. Y luego, quiero recordar que, al igual que su padre, cuando se puso en riesgo nuestra democracia con un golpe de Estado, supo defender la Constitución, el rey Felipe VI, cuando de una forma traidora, porque se ha hecho desde instituciones del Estado, porque hay que recordar que las comunidades autónomas son instituciones del Estado, cuando se ha intentado otro golpe de Estado, otro ataque a nuestra Constitución, otro ataque a nuestras libertades, ha sabido identificar los sentimientos de la inmensa mayoría de los españoles y ha puesto voz a aquel sentimiento que nos unía a todos, que es la defensa de nuestra unidad, de nuestra libertad y de nuestra democracia.